El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva viajó este lunes a Europa fundamentalmente para establecer su agenda en política exterior. Asumirá dentro de muy poco la presidencia del Mercosur y discutirá además el día de mañana con Emmanuel Macron las últimas sanciones aprobadas por el Parlamento francés con respecto al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Distintos temas que forman parte de la agenda de Lula da Silva en su intención de relanzar a Brasil nuevamente como socio, además que impacta en la agenda internacional. Vamos a analizar este tema con la señora Corina Cortés. Ella es abogada, especialista en Derecho Internacional. Un placer recibirle. Hola, encantada. Gracias. Gracias a usted por acompañarme. Y precisamente con respecto a esta visita de Lula, pues hay muchos temas que tratar aquí. Por supuesto, destaca las negociaciones con respecto al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, también aspectos medioambientales que han retrasado realmente la ratificación de este acuerdo. Pero ¿cuál es la intención real de Lula con hacer esta visita a la Unión Europea? Estuvo en Italia, hoy en el Vaticano y mañana se reunirá con Emmanuel Macron. Bueno, principalmente uno de los objetivos a nivel de lo que es la política exterior brasilera es dar un cambio o digamos un refrescamiento en relación a lo que ha sido la forma en la cual se han manejado las relaciones internacionales previo a Bolsonaro. Recordemos que la administración de Bolsonaro manejó una línea sumamente dura en relación a las posturas con la Unión Europea, tenía una línea muy cercana a lo que era la administración Trump, y por supuesto todo lo que tenía que ver con el cambio climático, incluso la postura ante la Unión Europea era mucho más radical, ¿no? Con el ingreso de Lula a la presidencia de Brasil, lo que se trata es de recuperar un poco la forma en la cual se estaban manejando las relaciones internacionales previo a lo que ha sido ese quiebre, digamos, porque hubo como un quiebre bien interesante a nivel de ideología política, Bolsonaro y la administración de Brasil anterior, y también recordemos que en estos momentos se está planteando lo que es la celebración de una cumbre y la creación de un fondo de recuperación que tenga que ver en la lucha, digamos que en conjunto, lo que es el cambio climático y la lucha contra la pobreza. Entonces, por supuesto que Brasil, no solamente por sus pretensiones también de formar parte de un bloque de fuerza dentro de la dinámica internacional, sino también para recuperar esos espacios, pretende, digamos, buscar ese acercamiento, ¿no? Volver a trabajar esa línea de comunicación y tomando en cuenta que lo que está sucediendo con el Mercosur ha venido muy golpeado en los últimos años, no solamente por ese cambio ideológico dentro de diferentes países, sino también por el tema del COVID, el tema de lo que ha sido el debacle económico que nos trajo al mundo esos 2 años, digamos, de lo que fue la paralización de la economía por una pandemia. El Mercosur necesita de alguna manera recuperar espacios y necesita fortalecerse con una visión un poco más cercana a lo que es esa nueva integración, y por supuesto que siempre han mantenido lazos muy cercanos a la Unión Europea porque manejan una línea parecida, ¿no? Y Brasil siempre ha tenido como un gran protagonismo dentro de lo que es la estructura de Mercosur. Decía Lula da Silva en unas declaraciones la semana pasada con respecto a precisamente estas sanciones del Parlamento francés que retrasan la ratificación del acuerdo, que la Unión Europea no podía imponer, digamos, sanciones, sino que el acuerdo se tenía que manejar en términos iguales como dos socios iguales. ¿Qué puede hacer la Unión Europea por agilizar este tratado y al mismo tiempo que pueden hacer los países del Mercosur para que finalmente sea ratificado? Lo que pasa es que fíjate, la Unión Europea a nivel de lo que es la visión de la implementación de sanciones, sobre todo cuando se trata del modelo medioambiental, es bastante rígida y tiene que ver directamente, no solamente con un país, tiene que ver con la coincidencia de todos los miembros, sobre todo dentro de una visión supranacional. Recordemos que en los últimos años las denuncias que se han dado en relación a prácticas ecocidas, sobre todo en la zona de la Amazonía, dejaron un gran impacto, pero no solamente eso, hay otra serie de, digamos, de programas que se han implementado y otra serie de operativos que se han dado en las zonas no solamente de selva, sino que en otros países también, que forman parte del Mercosur, donde se han visto temas, por ejemplo, de deforestación, de lo que ha sido el tema también de tráfico de especies exóticas, que esa es la parte que no cuentan, digamos, a nivel de las noticias, que se ha dado también tráfico de armas o la creación de corredores, digamos, de mercados ilícitos que también atentan contra el ambiente. Y si entendemos que la Unión Europea, su base, su raíz fundamental es los derechos humanos, especialmente ahorita el tema del derecho ambiental, la radicalización se tenía que dar.
¿Qué es lo que puede hacer el Mercosur? Bueno, primeramente no solamente el Mercosur, cualquier grupo de estructura de integración tiene que tener coincidencia, coherencia y sobre todo compromiso equilibrado de trabajar en conjunto para un objetivo final. ¿Qué es la diferencia que ha habido sobre todo a nivel de lo que es las políticas de Estado interna en relación a la Unión Europea? La Unión Europea tiene mucha más experiencia y sin embargo siguen teniendo debilidades y problemas. Mercosur tiene países con otro tipo de problemas, está la corrupción, está todo lo que es la parte de la emergencia migratoria, todo lo que puede ver el problema económico. Entonces hay un desequilibrio que de alguna manera no permite que haya tanta coincidencia para políticas en conjunto, sobre todo en este tema, porque viene la gran interrogante. La pobreza y el cambio climático deberían ir de la mano, pero a veces para combatir la pobreza hay políticas relacionadas con la industrialización que permitirían precisamente que esos niveles de pobreza se disminuyeran de alguna manera. Entonces, claro, Europa tiene otra realidad geográfica, otra realidad demográfica, que a lo mejor se le facilita, no es lo mismo que en América, ¿no? Y estamos todavía como experimentando, tratando de trabajar sobre esa realidad de la industria verde, pero por supuesto ahí tiene que haber un cambio de cultura, tiene que haber un cambio ideológico, tiene que haber un cambio incluso hasta social. Con este fondo de inversión precisamente destinado al asunto de la pobreza y del cambio climático, ¿esto de qué manera puede favorecer que ambas regiones puedan integrarse comercialmente y que finalmente comiencen a establecerse como dos bloques unidos que además son tan semejantes y que tras 20 años no se ha podido lograr con el Mercosur? Bueno, fíjate, inicialmente para que eso tenga un real efecto, se pueda materializar, lo primero es que se deberían crear estructuras de asesores o auditores que permitieran lo que es la implementación de esas políticas de mercado verde basado en la experiencia precisamente que tiene la Unión Europea. Los fondos de ayuda siempre han estado, ¿ok? De hecho hay fondos de asistencia internacional donde un grupo de países presta la asistencia, pero la gran debilidad de todos estos programas es la falta de auditoría, de saber hacia dónde van los fondos, cómo se van a manejar los fondos, establecer también deadlines y por supuesto mecanismos de respuesta. Pero es lógico, porque no estamos hablando de un tema interno, estamos hablando de un tema internacional donde se tienen que aprobar una serie de normas, una serie de prácticas. Entonces, fundamentalmente primero es el compromiso de entender que hay que establecer proyectos y proyectos homogéneos basados en esas necesidades. Segundo, que también se pudiese prestar esa asistencia directa y esa observación a lo que es el desarrollo de ese proyecto. Y tercero, la auditoría, que a nivel internacional es mucho más difícil, pero un sistema de auditoría internacional de proyectos es fundamental. Fíjate, Corina, hablando de la implementación de estos programas, se piensa también en lo difícil que ha sido para Latinoamérica integrarse, por ejemplo. Dar este paso, finalmente lograr la integración, puede favorecer que todas estas políticas y las relaciones con otras regiones del mundo puedan apoyar a que Latinoamérica pueda explotar y desarrollarse comercialmente y productivamente. Mira, el problema en relación a Latinoamérica tiene que ver, diría yo, con un poco de inmadurez política en relación a lo que es el proceso de integración, porque las realidades han sido muy distintas. Recordemos que el proceso de integración en la Unión Europea nace porque vinieron de dos guerras, la última fue completamente devastadora y ellos no solamente tenían una alternativa que era o nos unimos para recuperarnos o Europa nunca va a salir adelante. Independientemente de eso, Latinoamérica no ha tenido esa misma realidad. Hemos tenido otros niveles de crecimiento, somos mucho más jóvenes, incluso la forma en la cual se han distribuido los recursos y la forma de hacer también es diferente. El continente americano es completamente diferente a lo que es el continente europeo, pero para que realmente se llegue a una integración latinoamericana, además de la madurez, pienso yo que es dejar a un lado la relación de lo que es la estructura ideológica y lo que es la gerencia pública. La gerencia y la administración pública está basada en la prestación de un servicio para el beneficio de la población, independientemente de cuál sea mi ideología. Pero nosotros, de alguna manera, porque además venimos como de una filosofía muy paternalista, hemos como integrado mucho la parte ideológica y queremos como imponerla y muchas veces pensamos que el que no piensa como yo es mi enemigo. Pero es que yo puedo pensar diferente y no significa con eso que no tengamos ideas gerenciales en común. Y sobre todo, un punto focal, reconocer nuestras debilidades.
una de nuestras grandes debilidades es la corrupción. En el momento en el cual ya uno ve esa sombra de la corrupción a lo largo de la historia, sin hacer señalamientos, pero es una realidad, y asumimos que la corrupción no beneficia a nadie y sobre todo a nuestras futuras generaciones, podemos trabajar sobre eso. Son temas complejos, Corina, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra región. Yo te quiero agradecer por habernos acompañado esta tarde y por brindarnos este análisis tan completo que además de alguna manera nos hace entender cuál es la actualidad de lo que estamos viviendo en América Latina. Gracias a ti, un placer como siempre. Gracias. Conversábamos, amigos, con Corina Cortés, abogado especialista en Derecho Internacional sobre distintos temas, la visita de Lula a Europa, el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, la integración, el fondo que está intentando llevar a cabo Europa para asistir precisamente en asuntos relacionados con la pobreza y el cambio climático, estos temas que además ella analizó muy bien. Tras este análisis, precisamente, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.